A tenda de Pacos Moda na Rúa Ferreiro, socio colaborador do club, foi o lugar escollido para a presentación da nova fichaxe do Noia Portus Apóstoli. Trátase de Antonio Diz, que xoga na demarcación de pívot. O xogador lugués de 27 anos procede do Naturpellet Segovia, un reforzo importante, considerado un dos xogadores con maior proxección nestes últimos anos. Fue uno de los 14 jugadores gallegos que el año pasado estuvieron en la primera plantilla de los 16 equipos de primera división de fútbol sala, y hoy para mí es un día especial porque intentar y conseguir que un jugador de la repercusión que tuvo Antonio estos últimos años en la primera división y el panorama del fútbol sala nacional, que venga a jugar a Noia, pues para mí como director deportivo es una satisfacción, y para el Noia Portus Apóstoli y lo que engloba todo el Noia Portus Apóstoli, directiva, afición, patrocinadores, todas las entidades que están relacionadas con este equipo. Es una enorme satisfacción poder contar con él aquí. O xa novo xogador noiés mostrouse moi contento pola súa fichaxe e o feito de poder regresar a Galicia. Destacou ademais que decidiu apostar polo Noia Portus Apóstoli ao ser un club en auxe. Es un club que está en auge, que está creciendo, y para mí pues intentaré aportar mi granito de arena. Como dice Javi, pues tengo experiencia en primera, pero al final voy a ser un jugador más. Espero adaptarme rápido a la categoría, porque la verdad que no la conozco, y creo que somos pues un grupo de jugadores pues nuevos, y ojalá pues que rápido nos conjuntemos, nos pongamos ya manos a la obra y que consigamos los objetivos, asentemos al club en la categoría y ojalá que se cumplan todos los objetivos, tanto colectivos como individuales, porque al final es lo que todos queremos. A esta incorporación súmase tamén nas últimas semanas a fichaxe de Alex Pérez e a renovación de Sergio Quílez, que seguirá unha tempada máis no club. Causan baixa Nene, Iván Beltrán e Brais.